Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy muy contenta de tener en nuestro programa un amigo que después de muchos años, un compañero de la facultad, nos volvimos a reencontrar y es un estudioso de Meltzer con el cual él estudió, supervisó, escribió un libro sobre uno de los temas que hoy vamos a tratar de desarrollar, que son los aportes de Meltzer sobre la adolescencia. Adelante, Carlos Tavia. Bueno, muchas gracias, Susana, por invitarme a estar un poco contigo, recordando viejos tiempos de estudios. El tema de Meltzer, el interés de Meltzer por la adolescencia fue un tema que siempre a él le interesó. Y le interesó por la significación que tiene la entrada a la pubertad, adolescencia, donde ellos, los adolescentes, tienen que vivir una conmoción tan grande, donde es como el cemento, ¿no?, que se fragua, ¿no? Y si no se fragua bien, la estructura del edificio no queda muy, muy firme. Y la adolescencia es ese momento en que se organiza y la personalidad puede desarrollarse muy bien. Él decía que si no se pasa por la adolescencia, sobre todo por la pubertad, es medio difícil después tener una vida, digamos, con madurez emocional y autonomía de pensamiento. Él consideraba la pubertad como la etapa más difícil para el sujeto y la etapa más difícil para el analista, para el psicoterapeuta, para el pedagogo, que tiene que trabajar con un adolescente, con un puber. Y esto es así porque en la pubertad, si me permitís, Susana, que haga una caracterización tal cual como la vive, la presenta Meltzer, es lo que es la experiencia de, digamos, la desilusión del final de la latencia, ¿no? La latencia es ese periodo donde pareciera que nada sucede, que todo está bajo control, con una vida bastante tranquila y a veces un poquito aburrida. El adolescente llega a un momento en que se enfrenta a una conmoción que no sabe muy bien por dónde viene y que esto lo lleva a vivir una experiencia que tiene consecuencias muy serias a las cuales me voy a referir ahora. El tema de Meltzer decía que es un error pensar que lo que caracteriza a la adolescencia es el desarrollo hormonal, que la cosa no viene por las hormonas, sino que el problema viene por el impacto que le da al chico cuando se va desilusionando del mundo de los padres. Cuando el adolescente empieza a ver que los padres ni son omnipotentes, ni son omniscientes, que no saben. Él decía, el latente se empieza a dar cuenta que los padres no saben hacer niños, que saben tener relaciones sexuales, pero no saben cómo se arma un hijo. Antes él podía pensar que, sobre todo cuando era más pequeño, que sabiendo el nombre de un objeto como avión, el niño puede pensar que sabe construirlo y que sabe hacerlo volar. Esa etapa de omnisciencia que tienen los latentes se rompe. Y cuando se rompe, empieza a estar en un estado de enorme desorientación. Y la desorientación tiene dos derivaciones. Esto es muy importante. La crisis, la desorientación que vive el chico cuando descubre que el mundo de los padres no es lo que él se había imaginado
o que los padres habían fomentado. Y por un lado, es que no entiende el mundo al cual se enfrenta, y que esto lo puede llevar a refugiarse en el cuerpo. Y entonces ahí aparece entonces la sexualidad como un reducto donde se puede refugiar para tratar de resolver la situación que está teniendo. Esto es un elemento muy importante. Él, como que Meltzer invierte las cosas. Antes pensábamos que la adolescencia era ese momento en que las hormonas nos desorganizan. Y no es así, porque, por ejemplo, un adolescente, un puber, puede impedir que las hormonas se pongan en marcha, retrasando, por ejemplo, la menarca. O sea, un niño puede tener un tal hermetismo frente a la conmoción que vive que la menarca no se pone en marcha. Como también puede pasar al revés, que un niño demasiado estimulado por un ambiente erotizado de la casa pueda tener una regla a los 8 años o a los 9 años. Que o sea, vemos. ¿Cómo? Que vemos todo eso, ¿no? O sea, chicas que no tienen hasta los 15 y 16 y otras a los 9, 10. Sí, o sí. bien, digamos, cuando aparece la obesidad, bueno, aparecen distintos disparadores en el cuerpo, como bien lo decís vos, ¿no? En medio de la confusión para el chico y la desorientación, ¿no? Eso mismo. Y entonces ahí es interesante. Él decía, si uno lo ve, la pubertad como la desilusión frente al mundo de los adultos, ese mundo donde él tiene que entrar, ¿no es cierto? Deja la sexualidad fuera de consideraciones morales, porque dice que es muy común que uno empiece a pensar en los adolescentes como aquellos que están solamente interesados en la excitación de sus genitales. Y esto lleva a que los padres se conviertan, o los docentes, en una especie de moralistas frente a esto. Y lo que él dice, no, lo importante es que el chico se desconcierta. O sea, ese mundo de la latencia que estaba tan tranquilo, de pronto estalla, ¿no? ¿Y qué hace frente a esto? Y frente a esto va a encontrar lo que tiene más a mano, y lo que tiene más a mano son sus genitales, fundamentalmente, también puede ser su ano. O sea, algo donde refugiarse para ver si puede de alguna manera salir de ese estado de caos. Ahora bien, en este estado aparece el mundo de los púberes, y esto es importantísimo. Yo siempre lo he rescatado, entender cómo en la pubertad hay un elemento salvador para poder transitar, que es entrar a formar parte del grupo de los púberes. En ese momento, el niño que está en ese estado de caos y de confusión es cuando tiene la posibilidad de hacer el grupo de los varoncitos y el grupo de las nenas. Y es muy bonito verlo, si uno lo puede observar, cómo estos grupos funcionan un poco. Ustedes vieron los pájaros, en las manadas de los pájaros que van en el cielo y que funcionan haciendo como grandes figuras, o los cardúmenes de los peces. Bueno, esa es la defensa de los púberes, que se agrupan y funcionan en el grupo como si fueran un grupo que van danzando, y uno los ve por la calle que van como juntos empujándose, ¿no? Es como formando un mogollón. Este mogollón, este grupo, este amasijo, es una cosa muy importante. Es un amasijo que tiene como función que el grupo se convierta en el soporte de la identidad. Hay cada chico en esta conmoción hace una explosión y una escisión de su personalidad, y depositando su vida en este grupo de varones por un lado y de nenas por otro. Por esto que Meltzer habla del grupo homosexual, no, homosexual en el sentido de que son de varones por un lado y de nenas por otro. Esto es importantísimo. Yo creo que si el chico entra en este grupo, ya tiene salvada la transición hacia la vida adulta.
El problema es que no todos entran a formar parte de este grupo y ahí es donde empieza a aparecer la psicopatología a la cual me voy a referir un poquito más tarde. Porque el grupo de los púberes, ¿cómo se constituye? Se constituye porque cada uno de los chicos del grupo es soporte de una parte de la identidad de cada uno, con lo cual es como si yo me disocio, me coloco en el otro y me coloco en aquel y en aquel otro, y ellos tienen la función de sostenerme, pero yo a su vez sostengo a ellos. Con lo cual, crea ese grupo que se caracteriza por hablar nosotros. O sea, ya no soy yo que hablo, somos nosotros. Y funcionamos como un ballet. Ahora, ¿ustedes saben por qué los peces en el aire funcionan haciendo estas grandes piruetas? Esto es una medida defensiva frente al temor de los grandes depredadores. Como los peces también van en grandes cantidades para que los tiburones o las orcas no los ataquen. Vaya, es una estrategia frágil porque las orcas se meten y los dividen. Los púberes hacen lo mismo. Necesitan del grupo para tener una sensación de protección frente a la conmoción de la ignorancia por el mundo que se les enfrenta. Ahora bien, incluso, perdóname, pero en este momento hay muchos chicos, después de la pandemia, que sus verdaderos amigos púberes y adolescentes son los de Internet. Y entonces, digamos, ahí se ve que a veces, si bien puede haber un predominio de uno de los sexos, pero se ve más mezclado, porque el tema es por qué, digamos, se conectan solo a través de Internet. Después de 2 o 3 años que se conocen, se empiezan a conocer presencialmente. Pero para ellos son los verdaderos amigos, sobre todo en púberes y adolescentes que obviamente no tenían la contención adecuada familiar, ¿no? Así es, así es. Ahora bien, yo creo que menos mal que pueden formar parte del grupo en Internet. O sea, cuando yo he tratado adolescentes que el único contacto que tienen con el mundo es Internet, estoy más tranquilo que aquel adolescente, aquel puber que está encerrado en su habitación y no tiene contacto más que con figuras imaginarias. Ahí está la patología, ¿no? En este sentido me parece que, aunque sean imaginarios, aunque sean no imaginarios, que estén en la distancia, es importante que estén, porque ahí por lo menos hay elementos para hacer proyecciones, para hacer depositaciones de su personalidad en alguien, y también puede haber feedback, ¿no es cierto? Ahora, lo que decía Meltzer respecto de esto es que llega un momento que el grupo se empieza a fragmentar. Y él dice, ahí empiezan a aparecer los traidores. Los traidores son aquellos que a escondidas empiezan a acercarse al otro grupo. Porque mientras están en la pubertad, están en lo que él llamaba la guerra de los sexos. Dos chicos por un lado que miran a las chicas, y las chicas, que en general suelen ser más grandes y más espabiladas, miran a los chicos como tontos, a los cuales humillan, ¿no es cierto? Pero hay una guerra y de pronto empieza a haber, primero de todo está la excitación, que esta es la otra característica, la excitación de los chicos mirando a las chicas, y entonces los chicos dicen, ¡ay! Le toqué una teta, y viene contento y participa en el grupo de los chicos, que es otra cosa. Y las chicas, que le robé un beso. O sea, este es el mundo del puber, el mundo de la excitación, de la guerra, del grupo protector. Dichoso el que participa de eso. Porque entonces, cuando las parejitas poquito a poco se van armando, entonces las parejitas van, digamos, creando lo que se llama la comunidad propiamente adolescente. ¿Por qué la comunidad propiamente adolescente? Porque lo que caracteriza al grupo de los púberes son ansiedades paranoides.
mientras que lo que caracteriza al grupo de los adolescentes son ansiedades más depresivas. En el grupo adolescente hay más capacidad de ser solidario con el dolor de los compañeros en el grupo que a veces tienen dificultades para animarse a iniciarse en la vida amorosa. El problema está en el grupo de los puber. Cuando el grupo se va desarmando, siempre va quedando uno, el último, que es el que sufre más porque se le está desarmando el grupo que había servido como continente y empieza a quedar solo. Este es el que va camino al sufrimiento mayor y probablemente al trastorno psicopatológico. Por eso es importante que en la escuela, que es cuando están los chicos todavía en la etapa de escolarización obligatoria, que la escuela esté muy atento con los chicos que están aislados, ¿no? Con aquellos que no, yo no voy a jugar al fútbol porque esto es un tema menor. Yo leo filosofía, me acuerdo de un chico que atendí, ¿no? Que él leía filosofía mientras el hermano jugaba al fútbol. Él terminó haciendo una crisis, y en cambio el hermano pudo hacer una evolución normal. O sea, la escuela, y esto lo sabe muy bien Susana, vos con tu experiencia en asesoramiento de escuelas, como el adolescente aislado es el que va camino del riesgo y la escuela tiene que velar, tiene que detectar, ¿no? Porque el grupo es terapéutico si los roles se rotan, si los roles no hay una petrificación, porque el guay, el listo, el piola, hoy es pero mañana tiene que ser el que llore y el que está triste o está dudoso. Si todo queda esclerotizado, no está funcionando muy bien como grupo continente, el grupo de los pobres. Entonces, el Meltzer habla de cuando se constituye la comunidad de adolescentes, es cuando empieza a aparecer el descubrimiento de la vida amorosa, del afecto, de la solidaridad, del descubrimiento de la sexualidad. Y aquí habla Meltzer de otra cosa, antes de entrar a hablar de las 4 comunidades. La diferencia en la iniciación sexual. Entonces, él dice, el adolescente sano es el que es capaz de enamorarse, tener sexo, estar tranquilo, estar con uno, con otro, con tranquilidad. El que va camino del trastorno es el que cree que lo puede hacer todo y que puede transgredir y que puede faltar el respeto. Este que es como más psicopatillo, digamos, este es el que hay que ayudarlo porque este es como que no sabe muy bien. Es como más o menos como darle de comer a una ardilla. ¿Qué pasa cuando uno le da de comer a una ardilla? La ardilla tiene miedo. Entonces la ardilla o sale corriendo cuando uno se acerca ofreciéndole una nuez, o viene y te pega un mordiscón que te arranca medio dedo. Este es el psicopatillo, el puber que tiene miedo de iniciarse en la vida sexual y que de pronto se lanza, y se lanza en general con gente mayor, o se lanza con personas que a lo mejor no son muy honestos en su sexualidad y pueden aprovechar de la confusión del puber, abusando de las chicas o de los chicos. Entonces, estos son los que a lo mejor reivindican su posición de que son libres y que no están limitados por prejuicios, pero en última instancia son los transgresores que de alguna manera estos pueden quedar de alguna manera marginados, porque el grupo adolescente que tiene una ética del respeto, a los transgresores los margina. Los transgresores quedan de lado y por lo tanto los transgresores son guay, son piolas, como en el lenguaje de ellos, pero que al final van quedando de lado. Entonces la comunidad adolescente es una comunidad que tiene una ética, y es la ética en general del cuidado, mientras que la ética de la comunidad de los púberes, como están en guerra, a veces lo que importa más es el trofeo que la solidaridad.
Esto es una cosa muy interesante para pensar los funcionamientos de estos dos grupos distintos, ¿no? Y además me parece muy interesante cuando uno trabaja en grupo terapéutico de adolescentes y de puberos. Claro. Porque es impresionante lo que se logra, la ayuda de uno con el otro, que aún cuando hayan terminado el tratamiento siguen vinculados, siguen preocupados, siguen teniendo en cuenta al otro, ¿no? Así es. Con los pobres es distinto, como vos decías, pero Sí. creo que esto también es importante como parte preventiva en las instituciones que trabajan con jóvenes, tanto deportivas como educacionales. Eso mismo. Claro, está bien, has agregado lo deportivo. Yo pensaba en las escuelas, pero el lugar donde hay deportes, sobre todo grupales, ahí es donde se detectan muchos chicos que están quedando en el margen o que están siendo seducidos por adultos, ¿no? Esto es un tema muy importante de tener en cuenta. Bueno, qué decir, los chicos que están en instituciones, atendidos en instituciones, donde ahí te dan mucho el caldo de cultivo para, por ejemplo, los más confusos, quedar seducidos por celadores, ¿no? O por personas de la comunidad que tendría que tener un cuidado y son seductores o son seducidos. Todo el tema de los abusos, ¿no? El tema que ha surgido últimamente en algunas instituciones, el tema de los abusos. Tema muy complejo, porque es un tema donde participan por ambas partes, el adulto y el joven o el niño, y entonces esto es un tema que ya tendría que ser para otro tema. Ahora bien, él dice que cuando se entra a formar parte de la comunidad de los adolescentes, empieza a desarrollarse la solidaridad, se rompe la omnipotencia, empieza a aparecer más la duda, empieza a aparecer más la posibilidad de estudiar, es distinto. Ahora bien, no todos pasan por la comunidad de los adolescentes. Y él señala tres tipos humanos que no pasan por la comunidad adolescente, que es a lo cual, si te parece, Susana, me puedo referir ahora. Sí, ¿no? sí. Una es el grupo de los que permanecen como latentes en la vida de las familias. Y son entonces como personas que viven, ¿no es cierto? Pero que el Meltzer dice, empiezan a tener los primeros contactos con el otro sexo, con gente de del mismo grupo social, van al mismo club, están con todo igual como haciendo una copia del mundo de los padres, ¿no? Son hijos muy buenos que están al lado de los padres, que son los padres los que los incitan, los que los introducen. Me viene el caso de un paciente que estaba muy orgulloso de su vida, ¿no? Y a los cerca de 60 años viene a consulta porque algo se le ha movido y lo que estamos viendo es que él había sido programado por el padre para convertirse en el conductor de la empresa, pero tan conducidos que hasta la chica que limpiaba la casa lo introdujo a la vida sexual y él pensaba que él era el gran seductor, que había seducido a la chica hasta descubrir que eran los padres los que habían organizado toda la vida de este chico. Y funcionó como si fuera un niño de la casa, ¿no? Claro, esto lleva a personas que con 14, 15 años, para eludir la turbulencia puberal, hacen parejitas que duran como simbióticos toda la vida. Bueno, por ejemplo, yo te escuchaba y me haces acordar en los grupos religiosos, ¿no? O sea, de distintas religiones, no importa. Pero Sí, digamos como que no puede haber fuera del grupo religioso, esto mismo. ¿no? Sean testigos de Jehová, judíos ortodoxos, árabes, en fin.
Así es. O sea, me acuerdo de los gitanos, por ejemplo, ¿no? Sí, Una sí. chica que su padre es gitano, pero cuando supo que era mujer ella, la mamá de ella no era gitana. Entonces nunca más la vio, nunca se hizo cargo, porque bueno, la cultura no se lo permitía. Así es. Sí, sí. Bueno, Hoy todo, estuve con un grupo de colegas que vinieron acá y judíos ortodoxos, ¿no? Y hablando con la colega con la cual tengo una relación laboral, me decía, yo quería estudiar psicología, pero mi padre no me dejó porque decía que los psicólogos se divorcian y, y están locos, ¿no? Entonces ella se casó como, era un grupo de mujeres, todas de sefaradíes, ¿no? Con lo cual todas tuvieron que casarse antes de los 20 años, ¿no es cierto? Y todas tienen hijos, ahora que tienen como, ellas 50 tienen hijos de 30, 40, o sea como que el grupo los obligaba a tener que ser como continuando el modelo y de alguna forma no pudiendo vivir la pubertad y la libertad de moverse en cualquier otro grupo, ¿no? Es al final... aparte, por ejemplo, los grupos religiosos son niñas, ¿entendés? Entonces cuando uno ve, yo vivía antes en otro barrio en Buenos Aires, que es un grupo muy ortodoxo, y tenía vecinos, y los chicos lloraban, trastornos de conducta, ¿no? Pero eran nenas, que de alguna manera, una chica de 16 años, y donde primero alquilaban un departamento de 2 ambientes, después tenían otro hijo, después se trasladaban. De repente tenían 5 hijos con 23 años. Entonces, donde no había pasado la adolescencia, no soportaban a los chicos cuando crecían. Eso mismo, eso mismo. Mira, yo justamente tenía pensando un caso de estos, de una pareja que se armó desde la época en que iban a Mar de Ajó, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, en la playa, ¿no? Ahí iban todos los años y siempre presumieron esto, pero lo que yo notaba es que siempre estaba presente el padre, el tío rico, ¿no? O sea, una comunidad donde siempre estuvieron ellos. Murieron ambos ya con 80 años, ¿no? Pero a mí siempre me llamaba la atención porque siempre la vida de ellos era en torno a este tío famoso o al padre famoso, ¿no? Siempre como niños. Ahora, ¿cuál es la característica que sucede con una persona que elude el pasar por la adolescencia? Pasa que de pronto tienen hijos y no tienen ni idea cómo tratarlos. No los pueden entender porque no han vivido, y en este caso que estoy pensando, tuvieron varios hijos, un desastre. Terminaron todos peleados, los hijos peleados con los padres, pero los padres muy unidos y siempre hablando de las glorias del papá y del tío, ¿no es cierto? O sea, una persona que no pasa por la adolescencia y que vive como si todavía continuara en la familia de origen, o sea, son como niños, ¿no es cierto? Como niños de 14, 15 años que pueden vivir toda la vida, pero que son incapaces de hacerse cargo de los hijos, ¿no? De hacer duelos, ¿no? Porque ahora también te dicen, bueno, no se van de casa, viste que ahora se prolongó, pero lo dicen como no tomando conciencia qué implica eso, ¿no? Porque Bueno, después, es que no han hecho ellos el duelo, no han podido hacerlo. Es exactamente, un tipo de huida de la turbulencia puberal adolescente. Los que van como niños y permanecen. Esta es una línea que Mercer señala. Otra línea es los que también eluden la adolescencia, pero de otra manera. Los que terminan la escuela y tienen que estudiar y hacen la vida de estudio, de concentración del estudio, y pasan la adolescencia como por debajo de un túnel.
O sea, no tienen tiempo para perder andar con chicas o las chicas con muchachos. No, esas cosas no. Hay que estudiar, entonces llegan, se convierten en profesionales, tienen dinero, entonces ahí buscan una chica. ¿Y cómo se encuentra una chica? ¿Y cómo se llaman las parejas? Y tienen hijos. ¿Y qué se hace con un hijo? O sea, otro desastre. Mercer decía que uno los encuentra, estos que han pasado por un túnel, los encuentra en la clínica de la Tavistock buscando ayuda para ver qué se hace con los hijos, porque no han podido vivir. O sea, estos son los que pasan la adolescencia por un túnel dedicándose a estudiar, trabajar, los yuppies, que es lo que antes se llamaban yuppies, y que son los grandes. Ahora que tenía acá un artículo, casualidad, lo tenía acá, que se llaman, porque ahí hablan de los que hoy en día están gobernando el mundo, que son los técnicos de YouTube. ¿Dónde está? Es un caso tan interesante esto. Lo tenía aquí. Y es todo un estudio, que supongo que vos lo conocés esto, de Elon Musk y de todos los estos. Interesante. Se llama Los Vengadores Tóxicos. Sí. Que son los famosos de ahora, ¿no? Que son los empollones, los grandes estudiosos, pero que son todos Asperger. Son gente que no han tenido el desarrollo emocional y son los que justamente en este momento Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk, todo este tipo de gente que gobiernan el mundo, son gente que no tienen desarrollo emocional, que han eludido el paso por la adolescencia y que lo que presumen es de tener una gran inteligencia, pero que la verdad que no tienen ninguna capacidad de hacerse cargo de los hijos, ¿no? Por ejemplo, Elon Musk con 14 hijos, uno más perdido que el otro. Y además con distintas mujeres que además él les paga, ¿no? Porque toda esa significación para nosotros, ¿no? Como que, bueno, de alguna manera es pagar. ¿Dónde está el deseo? Bueno, todo esto, ¿qué implicancias tiene después para el futuro de esos hijos? Que lo vemos permanentemente. Sí, digamos, en los políticos de todo el mundo, digamos, ¿qué pasa, no? Es por eso que se llaman los vengadores tóxicos, porque son gente, cuando eran chicos, estaban muy inadaptados. Eran gente que no formaban parte de grupos, que estaban siempre aislados, con un gran desarrollo intelectual, ¿no? Pero sin desarrollo emocional. Claro, pero el tema es, perdón, ¿no? Que ese no desarrollo emocional fue una defensa para ellos frente a una situación de vacío y violencia de los padres. Eso está dentro y en algún momento eso se deposita en otras cosas, ¿no? Como puede ser la necesidad de venganza, la necesidad de poder por el poder, por más que tengan dinero, siguen necesitando tener más dinero, ¿no es cierto? Y bueno, todo esto, lo lamentable es que está el mundo en manos de gente así, ¿no? Este es el problema, donde de pronto yo conozco a raíz de pacientes que trabajan en California, donde les exigen que trabajen 14 horas diarias, que trabajen los sábados, que lo importante no es la vida familiar, no, eso, hay que trabajar, hay que estar ahí con el ordenador, ir a todos lados con el ordenador, porque en cualquier momento hay que hacer una consulta, una intervención. Pero bueno, yo hasta ahora nombré 2 comunidades que van eludiendo la crisis puberal y adolescente. La tercera, que es la más preocupante, son los adolescentes aislados. Estos son realmente los que no pueden entrar a formar parte de los grupos y por lo tanto no pueden disfrutar de los beneficios de la identificación proyectiva, o sea que tiene esta función comunicativa. Yo escribí un trabajo que está en mi libro, que habló de los adolescentes aislados, y hablo de uno
Hablo de 3 casos, ¿no? De adolescentes que yo he tratado. Y hay uno que finalmente pudo hacer una evolución después de un análisis muy largo, que en el grupo quedaba en el margen del grupo. Interesante. Él era el que tenía coche. Entonces el grupo lo usaba, ¿no es cierto? Era cuando había que hacer una fiesta, él en el coche llevaba las Coca-Cola. O cuando había una reunión, él era el que pagaba la cerveza, ¿no? O sea, era el, el sirviente del grupo, él pagaba este precio con tal de estar en el margen. Ahora bien, hay que distinguir entre este muchacho que quedaba en el margen del grupo del que está totalmente al margen del grupo. ¿Por qué? Porque en este paciente, si bien estaba aislado, él tenía una vinculación con el grupo. ¿Cuál vinculación? Y la de ser el chivo expiatorio, la de ser aquel que sufre lo que el grupo no puede sufrir. Porque todo grupo necesita tener, en toda casa hay un baño, porque todos necesitamos en algún momento desembarazarnos de algo que nos sobra o que nos molesta. En el grupo también hay una persona que cumple esta función. Lo importante es que el grupo sano permite que rote este rol y que hoy en día sea uno el que aguanta y otro día sea otro el que aguante. Pero mi paciente estaba colocado en el papel de que aguantaba siempre. Pero eso es lo que con frecuencia se ve más. En un grupo familiar, en un grupo de trabajo, que siempre es uno el depositario, ¿no? El que se aguanta, el que no dice nada. En un grupo incluso de estudios, aquel que no dice nada, aunque no le gusta el docente o lo que fuera, ¿no? Claro, ese temor de dónde viene, no es de ahí, ¿no? Pero aunque está colocado en un lugar estereotipado, está en el grupo, porque de alguna manera cumple una función. O sea, Sí, claro. cumple la función de ser el continente de lo descartable. El problema es si se cronifica, ¿no? Este es el problema. El otro, o sea, este es aislado del grupo, pero siendo útil para el grupo. Con lo cual también esto crea culpa en los compañeros del grupo porque lo están explotando a este. Pero hay otros aislados peores que son los que tienen miedo de salir a la calle y se quedan escondidos en la habitación. Esto ya es mucho más grave. Bueno, eso tenés todo el grupo en Japón, ¿no? Los Hikimori que se quedan adentro y la única comunicación es debajo de la puerta, por internet, no salen, se aíslan totalmente. Sí, es una sociedad patognomónica de lo que es el aislamiento, ¿no? Ahora, yo lo que vi y lo que he tratado era un chico que, delgadito, era el buen alumno. Era el alumno que los padres estaban contentos, era el alumno, hasta que entró la pubertad. Ahí se partió. Empezó a hacer, por ejemplo, ir y robaba cosas en el supermercado de al lado de su casa. O le tocaba el culete a las chicas y les robaba el teléfono. La policía lo agarró así, enseguida, o sea, porque no tenía ni la picardía de irse lejos, o sea, lo hacía ahí nomás. Este chico era delgadito, y venía a la sesión como John Wayne, con los brazos en así, caminando como desafiando al mundo, pero estaba aterrorizado. Para él venir aquí era como venir como de los medievales que creían que al final del horizonte se caía en el precipicio del mundo. Tenía tanto terror que al final dejó de venir. Dejó de venir y los padres no toleraban tener un hijo que les había fallado. El otro era el que jugaba al fútbol. Él discutía de política y de filosofía. Al final los padres lo sacaron y lo pusieron bajo una medicación psiquiátrica para resolver el tema
Pero pobrecito, era un sufrimiento que él tenía, ¿no? Lo llegué a tratar un poco estando aislado, pero realmente no hubo resultado. Otro, que fui a la casa mucho tiempo, era un chico adoptado, ¿no? Era adoptado por una pareja que tenía sus limitaciones, que tenía dos hijos adoptados, una mujer y después este chico. La mujer, creo que era de raza gitana, hizo el cambio de sexo y se cortó los pechos, y yo iba a la casa y me abría la puerta a veces con calzoncillos, y las cicatrices era como de la imagen del horror, ¿no? Yo la había conocido como nena y de pronto la conozco así, de esta manera, en una cosa de como los mutilados que te muestran el muñón para causarte el horror que ellos no pueden sostener y que quieren que lo sientas vos. Yo sentía este horror. El chico era un experto en jugar a el nivel de juegos informáticos, y jugaba con mucha gente de América Latina, con lo cual las horas hacían que muchas veces estuviera durmiendo cuando acá era de día, y a veces tocaba ir a despertarlo. O sea, los vecinos me daban la llave, entraba en la casa, lo tenía que despertar, esperar que se despertara. Vale. ¿Qué le pasaba a este muchacho? El muchacho tenía un delirio paranoico. El delirio era que lo que le dijeron era que la mamá era una chica, una toxicómana, que había quedado embarazada, yo creo, por lo que la fantasía, como por un turista alemán, ruso. Entonces él tenía la fantasía de que su padre era ruso, y tenía el delirio de que él no podía salir a la calle, porque si salía a la calle, a lo mejor se cruzaba con el padre y lo iba a matar, ¿no? Iba a matar al padre. Entonces, con lo cual estaba escondido en la casa, no salía a la calle. Yo conseguí que saliera a la calle, que me acompañara, por ejemplo, a donde yo tenía el coche estacionado, él me acompañaba. Conseguí ese tipo, no más, porque llegó un momento que la familia decidió buscar un tratamiento sistémico y interrumpió también la terapia. Pero fue muy fuerte. Era un chico que uno podía establecer un vínculo emocional, pero en última instancia, estaba aislado, encerrado en una habitación, y no salía a la calle ni para comprar. Creo que bajaba a comprar unos caramelos enfrente, pero era lo único que hacía, ¿no? Bueno, estos chicos aislados es lo que se está extendiendo hoy, y esto es donde los sistemas sanitarios, los sistemas tienen que estar alertas para, digamos, vigilar estos chicos que se van aislando, porque son los que van a terminar los esquizofrénicos, los psicópatas, o sea, son los que más sufren de la comunidad, ¿no? Sí, lo que ocurre es que a veces cuando los padres te dicen, bueno, ¿qué querés que haga? No me deja entrar a la habitación, no habla, no quiere hablar con nosotros. De repente, el otro día en una entrevista familiar que pide, la mamá es paciente mía, porque notó que el hijo, que era siempre bueno, no discutía, empezó a tener explosiones, a contestarle mal, ¿no? Entonces ella dijo, una mamá que sufrió mucho, con varios abusos, bueno, este chico, el padre biológico, nunca fue indiferente. Bueno, montones de situaciones. Entonces en la entrevista él estaba muy tenso. Y entonces la hermana, que son de distintos padres, dice, yo lo apoyo ahora a mi hermano en cómo él es, porque claro, antes en mi casa no era así. Entonces la madre dice, bueno, yo pedí la entrevista porque tengo miedo que esto estalle. Hay cosas que no me gustan, ¿no? Entonces, bueno, cuando se empieza a ver que este chico, cuando el padre nunca lo miró, se encontró hace pocos meses y siguió sin mirar, con mucha indiferencia, que es una de las peores violencias,
Más una novia que tuvo y que él se sometió a la madre de la novia. Bueno, montones de situaciones. Por algún lado tenía que descargar. Ya. No descargó en cualquier momento. Con la pareja de la madre que hace mucho tiempo que están juntos, que lo quiere, que lo apoya. Bueno, él se permitió contestarle mal, pero se notaba la bronca, el enojo, ¿no? Había ido con una psicóloga, pero dice, ¿y por qué dejaste de ir? Porque no tenían más nada que hablar. Bueno, a ver, ahí hay dos cosas. Es muy interesante lo que estás diciendo y daría para mucho tema. Primero, el tema de los padres de tolerar que los hijos tengan una vida privada, ¿no? Yo creo que no hay cosa peor que esos padres que tienen esta ideología de la familia como que en casa no hay secretos. También está en el libro un caso de un muchacho que hijos de padres que habían estado prisioneros en la época de la dictadura argentina, el padre era un líder paranoico, donde él me decía, el padre, en mi casa no hay secretos, entonces las puertas tienen que estar siempre abiertas. En realidad es una manera de invadir la privacidad del hijo y de controlarlo, ¿no? Típico del líder paranoide. Y el chico hizo un delirio, se tiró al mar para sacarse los micrófonos que tenía incrustados en el cuerpo, ¿no? La fantasía delirante era esta, ¿no? Y el padre fue el que me llamó porque me conocía de alguna forma, no entendía que el hijo podía tener necesidad de tener una puerta cerrada, ¿no? O sea, donde los chicos tienen que oír el coito de los padres y aguantársela porque hay que ser libre. O sea, a un chico no puede uno exponerlo a una situación de excitación si el chico no tiene la posibilidad de resolver la excitación. O sea, un chico se excita, ¿no? Pero no tiene la posibilidad de hacer un coito. ¿Qué hace? Se lo aguanta. Y de pronto vienen los estallidos. Los estallidos a veces de la manera como se saca de encima una sobrecarga de los padres sobre la vida emocional de cada niño, ¿no? O sea que yo creo que esta cosa... Además, vos decís algo que me parece muy importante, que es poner al otro como espectador pasivo que no puede hacer nada, ¿no? Tal Esa cual. cosa de decidir, ¿no? Esto yo en ese sentido a veces con los pacientes que me encuentro sugiero que la puerta tiene que estar cerrada. La puerta de la casa de los padres tiene que estar cerrada, de la habitación, porque lo que pasa en la habitación es de los padres, no tiene que haber. A ver, lo que pasa es que muchas veces los padres necesitan tener niños celosos de su vida sexual. Yo a veces digo, ¿por qué a veces hay tanta necesidad de que cuando la pareja está en intimidad que haya espejos? ¿Para qué hay espejos? Hay espejos, ¿no? Una de las razones, señalo yo, es para sentir que hay alguien mirando. Y si hay alguien que está mirando, es alguien que está sufriendo. O sea, alguien que está excluido. Es como si fuera una escena donde la excitación sádica está porque hay alguien que sufre. Y yo creo que muchos chicos son puestos en situaciones de tener que escuchar, ¿no es cierto? O ver lo que está pasando en los padres, porque es la manera como los padres inmaduros descargan frustraciones y descargan su sadismo sobre los niños que tienen que estar en posición de voyeur, ¿no? Es un tema muy complicado, ¿no? Así. O sea que Carlos, sí. se nos fue el programa. A ver, tenés 5 minutos, no. No, ya está. Dejémoslo aquí. El cierre del programa, no, con algún mensaje o algo, ¿no? Para la audiencia, que hay colegas y no colegas, pero bueno, me parece tan importante todo lo que estuvimos hablando. Vale, yo lo que diría sería, volviendo a la ética del grupo adolescente, respeto.
respeto a la vida de los adolescentes. Los padres tienen que respetar la vida de los adolescentes y la habitación de los adolescentes es terreno privado y por lo tanto los padres no tienen que meterse, porque lo que pasa dentro de la habitación del adolescente tiene mucha importancia para el desarrollo privado del adolescente. Y del mismo modo que la habitación de los padres tiene que tener puerta cerrada para que lo que pasa en la habitación de los padres sea privado. O sea, respetar la privacidad del otro. Si no hay respeto, hay voyerismo, hay intrusividad, hay invasión, y esto provoca que el adolescente finalmente tiene que hacer alguna explosión para reivindicar su privacidad. La habitación de los adolescentes huele mal, siempre huele mal, porque huele a pies sucios, a zapatillas sucias, a masturbaciones no limpiadas. Es lo que él necesita. ¿Ustedes saben cómo hacen los perros para protegerse del miedo? Los perros, cuando tienen miedo, se untan en la caca de otro animal más grande, porque de esa manera protegen, crean un exoesqueleto protector para que no vengan otros a invadirlos. Lo mismo que los pájaros hacen en los grandes grupos, los adolescentes se crean su exoesqueleto con el olor. Por lo tanto, hay que respetarlo. Llegará el momento que el adolescente un día dice, oh, ya está, limpian todo y empiezan otra etapa. Por lo tanto, privacidad, respeto. Muchísimas gracias, un abrazo. Bueno, espero que nos veamos pronto. Cariños. Que vaya muy bien, un abrazo y muchas gracias. Bueno, gracias.